Bueno, pues es siempre una bendición de Dios, hermanos, estar en la casa de Él. Y sabemos que a veces las cosas no son fáciles, pero siempre habrá un momento para estar en la casa de Dios y eso es bueno. Que el Señor nos ayude a que nunca las cosas de Dios se queden a un lado por atender asuntos pasajeros, ¿verdad? A veces será inevitable, pero bueno, esperamos siempre estar en la casa del Señor como es el deseo de nuestro corazón. Recordemos que no es una costumbre, es la manera visible como nosotros le decimos a Dios: Señor, estoy muy agradecido por todo lo que haces. Hay un canto que dice: por todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás. Así es de que bueno, es una bendición estar aquí de nuevo. Vamos a orar, luego leemos el pasaje de la Escritura después de que los niños hayan salido. Vamos a orar. Padre amado, estamos muy agradecidos, Señor, en esta tarde porque permites que estemos aquí reunidos, Señor, y podamos de todo corazón, Señor, buscarte. También las demás cosas de la vida, a veces, Señor, están allí y quieren ser atendidas. Hay quienes, Señor, deciden atender las otras cosas y desatender lo de tu reino. Pero nosotros hemos entendido, Señor, que es más importante el reino de Dios y su justicia. Y estamos aquí con el deseo del corazón de escuchar la palabra de Dios, de adorarte, Señor, como decíamos al principio, y de ofrecerte de corazón esta ofrenda que creemos, Señor, puedas recibir y oler, Señor, como algo grato delante de ti. Aquí estamos, Señor, queremos que tu palabra nos exponga, Señor, y nos muestre cómo somos, pero también nos diga cómo tú eres para nosotros. Revélanos tu palabra, Señor, te lo rogamos, y tu Espíritu sea nuestro Maestro y nuestro guiador en este tiempo del estudio de tu palabra. Te lo rogamos, Señor. Bendice a los niños, van a salir también. Te pedimos que bendigas el tiempo de estudio de ellos, para que uses a sus maestros, Señor, y puedan ellos comprender estas verdades eternas, que son más importantes que cualquier asunto de la vida allá afuera. Señor, gracias por esos niños. Te rogamos pues que les instruyas y sean edificados con tu palabra. Te lo rogamos también en nombre de Cristo Jesús. Amén. Van a salir los niñitos, salgan por favor, despacio. Bien, les invito a abrir sus Biblias ahí en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos 5 al 15. Pues bienvenidos todos a la casa de Dios, nos da gusto verles. Mateo capítulo 6, vamos a leer los versos del 5 al 15. Bien, Mateo 6, del 5 al 15. Estamos, de hecho, haciendo un estudio de la oración del Señor, pero vamos a leer todo el párrafo. Mateo 6, 5 al 15. Bien, si ya lo encontraron, vamos a leer juntos este párrafo de la palabra del Señor. Bien, leamos. Dice así la palabra del Señor. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice el verso 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios representa para la iglesia todo lo que Dios es para la iglesia. Para los no cristianos, solo es un nombre que usan para mentir, para jurar en falso, para burlarse, que usan sin respeto alguno. Pero para nosotros los creyentes, su nombre, el nombre de Dios, es tan respetable porque su nombre es Dios mismo en toda su majestuosidad. Y el título es precisamente ese: santificado sea tu nombre. En esta oración modelo hay 6 peticiones. Las primeras 3 hacen referencia o tienen referencia directa a la relación del hombre con Dios. Tienen que ver con ese sentir del hombre en su relación cotidiana con Dios, del creyente con Dios. Y las últimas 3 peticiones en esta oración modelo tienen que ver con nosotros, con las personas que nos rodean y con las necesidades que constantemente nosotros estamos viviendo. Así es de que, como vemos, es importante comprender que en el proyecto de Dios, en relación con mostrarnos, revelarnos, lo importante que es la oración, lo primero que Dios nos enseña aquí en la oración modelo es que no somos nosotros los céntricos en la oración, sino es Dios el personaje central en la oración. Eso nos debe ayudar, y yo espero que al final de cuando terminemos de estudiar por lo menos la oración del verso 9 al verso 13, podamos darnos cuenta de que la oración es a veces distinto, algo distinto de lo que muchas veces practicamos. Mucha gente ora y su oración está centrada específicamente en él o en ella. Dame, dame, dame. Y no hay esa búsqueda de Dios, de la voluntad de Dios, del reconocimiento de Dios y de quién es Dios. Por lo que Dios, en este caso, nos revela a través de esta oración cómo es que nosotros debemos aprender a orar y cómo es la forma correcta como nosotros debemos comunicarnos con Dios también. Así es de que, hermanos, yo espero que en el transcurso del estudio de la oración modelo, aunque ya lo hicimos el año pasado, lo hacemos de nuevo ahora de alguna manera diferente, porque esta oración siempre se ha examinado, de esta han surgido cientos de miles de sermones y seguirán saliendo muchos sermones y estudios, y no agotaremos nunca el verdadero sentido y la enseñanza de lo que Dios nos revela aquí. Así es de que, bueno, si la oyéramos 10,000 veces, estaríamos aprendiendo nuevas cosas en relación con la oración. Así es de que yo espero que usted tenga paciencia y que podamos aprender juntos. Cuando una mujer va a tener un bebé, o una pareja va a tener un bebé, pues surge la emoción, ¿verdad? Si es un bebé esperado, porque a veces los bebés no son esperados y son más que todo producto de la necedad, la terquedad, los accidentes y la mala manera de vivir de muchos que vienen al mundo. Pero cuando los bebés vienen al mundo deseados, los padres siempre están felices, ¿verdad?, por la noticia del embarazo, y lo primero que a veces los padres se preguntan: ¿y cómo le vamos a poner por nombre? ¿Verdad? ¿Qué nombre le vamos a poner? Y entonces, ya en las librerías incluso hay libros completos de ¿cómo se llama?, de nombres. Libros completos de nombres. Y ya usted ya no se tiene que preocupar, ahí le dan una serie de posibilidades de nombres que vienen de todas clases, colores y sabores, que bueno, solo es cuestión de decidirse cuál. Hay gente que dice: no, bueno, yo no le voy a poner un nombre así, no, yo voy a buscar un nombre en la Biblia. Y tal vez impulsados por el deseo de buscar un nombre bonito de la Biblia, leen la Biblia y dicen: este nombre está bonito, si es niña le voy a poner así, si es niño le voy a poner así. O sea, están pensando ya cómo ponerle a esos niños. A veces se repiten errores, ¿verdad? Errores familiares, que el abuelo se llamaba así, el papá se llama así, y ahora yo le pongo a mi hijo así.
tal vez no son nombres muy adecuados, tal vez no son nombres muy bonitos que digamos, ¿verdad? Que tengan algo bueno que transmitir. Y bueno, lamentablemente, el error se repite a veces, ¿verdad? Y se le ponen esos nombres a los niños, y los niños sufren toda su vida por un nombre que a veces más parece un apodo que un nombre, ¿verdad? Entonces, pero bueno, de eso creo que sabemos. Yo recuerdo hace años conocí a una persona llamada Abdón. Su hijo mayor se llamaba Odilón y el hijo menor se llamaba Odón. Imagínese usted, ¿no? Es a veces penoso oír que la gente se llame así. No son nombres muy bonitos, digamos, del todo, pero la gente busca nombres para sus hijos. Porque el nombre va a representar para esa personita el resto de su vida mucho de él, pero también mucho de sus padres. Entonces, cuando una persona va a nacer o nace, se le busca un nombre que de alguna forma va a ser la carta de presentación de esa persona en lo sucesivo, de esa persona durante toda su vida, y el nombre que le coloquen, el nombre que le pongan, va a ser algo bueno o malo para esa persona. Dios en su palabra también ha dado a conocer su nombre desde los inicios de la historia. Y su nombre representa para nosotros, hermanos, algo tan sagrado que cuando leemos Éxodo 20, vemos que si a Dios no le importará su nombre, que uno de los 10 mandamientos, el tercero particularmente, es un mandamiento que tiende a cuidar el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Dios cuida su nombre. Dios lo cuida. Y es algo muy importante que debemos tener cuidado, porque si Dios en su palabra aparta un mandamiento de su ley para cuidar su nombre, eso significa que a Dios le importa su propia reputación. Y le importa lo que la gente piense de Él, ¿sí? La opinión que la gente tenga de Él. Yo creo que sí. Dios siempre ha cuidado de su nombre. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios siempre ha cuidado y cuidará de su nombre. Yo me había preguntado muchas veces por qué el nombre de Dios siempre es tratado por el pueblo de Dios, en este caso Israel, desde el Antiguo Testamento con tanto temor. Con tanto temor. Y la respuesta es porque el nombre de Dios representa, refleja, evidencia a Dios como el Dios santo, santo, santo de las Escrituras. Por eso, hermanos. Por eso es que el nombre de Dios es tratado con tanto respeto, con tanto temor, con tanta reverencia por su pueblo en el Antiguo Testamento. Y cuando usted lo lee el Nuevo Testamento, el nombre de Dios es tan sagrado también, porque el nombre de Dios representa quién es Dios, qué es Dios. Y nos corresponde a nosotros, sus hijos, hermanos, responder a ese nombre con el respeto y la reverencia debidos, tanto como con la confianza que ya sabemos, Él nos ha brindado desde el momento en que nosotros, cada uno de los que hemos creído en el Señor, hemos sido adoptados y recibidos como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Desde el instante en que Él nos ha recibido como sus hijos, Dios espera que nosotros nos dirijamos a Él y lo tratemos a Él con la reverencia, el respeto y el temor que Él se merece por su nombre. ¿Sí? Que Él se merece. Cuando Dios llama a Moisés en el monte Horeb, Dios lo prepara durante 40 años, porque había salido de Egipto huyendo, porque había matado a un egipcio por defender a uno de sus hermanos de sangre. Está ahí en el desierto, 40 años, curtiéndose, y un día que está cuidando las ovejas de su suegro, Dios se le aparece en medio de una zarza, y Dios le dice a Moisés que desea que regrese a Egipto. Después de 40 años que ha salido de Egipto, le dice, tienes que regresar porque te voy a mandar para que saques a mi pueblo de Israel de Egipto porque he oído su clamor, están sufriendo demasiado. Y Moisés, ahí en el capítulo 3 de Éxodo, le dice,
He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Fíjese lo que Moisés le dice a Dios. Porque Dios le está diciendo, vas a ir y los vas a sacar. Y Moisés le dice, bueno, está bien, yo voy. Y me presento ante los hijos de Israel. Y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a sacarlos a ustedes de Egipto. Y me dicen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y Dios responde a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así responderás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios se había manifestado desde mucho tiempo atrás. Si usted lee, por ejemplo, Génesis, desde el principio del primer versículo, Dios manifiesta su nombre. Y dice Elohim. Esa es la forma en que Dios se manifiesta desde Génesis. Elohim, el Dios creador, ¿sí? El Dios todopoderoso, el Dios que hace las cosas, el Dios que es el origen de todas las cosas, el Elohim. Cuando Dios se manifiesta a Abraham y a los otros patriarcas, no lo hace como el Elohim de Génesis, lo hace en este caso como el Shaddai. Ese fue el nombre de Dios con el que Él se manifestó y se mostró a Abraham y a los otros patriarcas, el Shaddai, el Todopoderoso. Pero ahora aquí en Éxodo, cuando Dios manda a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, y Moisés le dice, oye, pero si me preguntan quién me mandó y me preguntan de su nombre, ¿quién les digo que me envió? Y Dios le dice, diles, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que soy, y el nombre de Dios es Yahweh. Yahweh. Dios nunca se había manifestado de esa forma. El nombre de Dios le dice a Moisés, diles, Yahweh me ha enviado. Yahweh me envió a vosotros. Ese es el nombre de Dios, hermanos. Yahweh. Y ese nombre encierra en esencia todo cuanto Dios es para su pueblo. Todo cuanto Dios es. Cuando nosotros leemos la Biblia y encontramos ahí la forma en que los traductores, ya agregando algunas vocales al nombre Yahweh de Dios, dicen Yahweh o Yahvé o Jehová, como lo dice nuestra Biblia 60, encontramos ahí en esencia ese Dios manifestado, el Adonai, el Señor, el Elión, el Dios más grande, Elohim, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Roi, el Dios que todo lo ve, el Shaddai, el Señor todopoderoso, Jehová Jireh, el Dios que provee, Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte, Jehová Rafa, el Señor es mi sanador, Jehová Roi, el Señor es mi pastor, Jehová Shalom, el Dios de paz, Jehová Shammah, el Señor es mi guardador. Estos solo son algunos nombres de Dios, algunas formas que le dieron a Dios, adjetivos que dieron a Dios para describir a Dios en su relación de Él con su pueblo. Pero hay muchos más nombres de Dios que podríamos ver, porque para el israelita temeroso de Dios era preferible referirse a Dios con alguna de estas maneras u otras que hablar del Yahweh, o referirse a Dios con su nombre propio, porque para ellos esto no era posible debido a su humanidad. Ellos entendían a claridad, hermanos, hasta donde era posible, que no podían referirse y llamar a Dios por su nombre porque ellos eran pecadores. Así es de que evitaban todas las veces posibles llamar a Dios por su nombre, y entonces se referían a Dios con alguno de los adjetivos que hemos mencionado. Se dice que cuando un escriba en la antigüedad estaba haciendo una copia del Antiguo Testamento, fíjese, que cuando un escriba haciendo su trabajo, copiando el Antiguo Testamento, haciendo una nueva copia del Antiguo Testamento, a la hora de transcribir una nueva copia, llegaba a un momento en que encontraba el nombre de Dios, Yahweh, y tenía que escribirlo, iba, dejaba ahí su lugar de trabajo, se bañaba, regresaba, tomaba una nueva pluma o un instrumento con el que escribían, desechaba el anterior y tomaba uno nuevo y escribía el nombre de Dios, Yahweh. Así era la manera
en que el nombre de Dios era tratado. Con ese temor, con esa reverencia, con ese respeto, hermanos, que muchas veces lamentable y desgraciadamente el pueblo de Dios hemos perdido. Hemos perdido. Estar en la casa de Dios es estar en la presencia de Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando usted viene al templo, aunque esto a veces, como le he dicho otras veces, nosotros no tenemos un edificio con una aguja grandota ahí arriba y con paredes y pisos bonitos. No, esta es la casa de Dios. Esto es lo que se ha dedicado para hacer casa de Dios. Pero aquí está el Señor. Cuando el pueblo de Dios está reunido, está el Señor entre ellos. Pero entramos muchas veces a la presencia de Dios, ante este Dios maravilloso, ante Yahweh, hermanos, con una actitud inapropiada. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños, que a la casa de Dios no venimos con papas, con chocolates, con refrescos, con jugos en la mano. ¿No le parece? Necesitamos entender que ante Dios necesitamos presentarnos de manera reverente, hermanos. Pero muchas veces nosotros los adultos somos los primeros que entramos con las papas, con los chocolates, con el gansito en la mano, perdiendo todo respeto al nombre de Dios. Todo respeto. Yo me imagino que si a usted lo invitara el presidente a irlo a ver a la casa de los Pinos, ¿usted entraría ahí con su Coca-Cola en la mano a saludar al presidente? ¿Entraría usted ahí con su gansito en la mano comiéndoselo a saludar al presidente? No, no lo haríamos, porque tenemos más respeto a veces del hombre que de Dios. Porque no hemos entendido, hermanos, que este Yahweh de la Biblia es el Dios todopoderoso que merece la mejor de nuestras actitudes cada vez que venimos a su casa. Cada vez que venimos a su casa. Dios establece desde el Antiguo Testamento que Israel, su pueblo, como ya vimos en su momento en el capítulo 5, cuando el Señor nos enseñó que no prohíbe que hagamos juramentos, ¿recuerda usted? El Señor no dijo, está prohibido jurar. Él dijo, no, está bien, juren. Pero tomen en cuenta cuando ustedes hacen un juramento, ustedes deben cumplir su palabra. Dios establece desde el Antiguo Testamento que Israel, su pueblo, podía jurar, pero solo por su nombre. Deuteronomio capítulo 6, verso 13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Yo no estoy diciendo no jures, pero cuando usted y yo abrimos la boca para hacer un juramento, una promesa, usando el nombre de Dios, y aunque Dios no esté de por medio, mencionado abiertamente en la promesa o el juramento, todo lo que nosotros decimos como promesa y juramento es en el nombre de Él. Entonces dice Dios, en el capítulo 23, verso 21 al 23 de Deuteronomio, cuando hagas voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti no cumplir tu palabra. Pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. Y Levítico 19:12 dice, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Cuando usted y yo hacemos promesas y no las cumplimos, estamos profanando, de acuerdo a la palabra de Dios que leímos, el nombre de Dios. Y eso desmiente e insulta a Dios, porque el Dios de la Biblia no es un Dios mentiroso. No es un Dios mentiroso, hermanos. No hace mucho tratamos el tema del divorcio también. ¿Se acuerdan? Y hablamos de lo importante que es para Dios el matrimonio porque es creación suya. Cuando dos personas cristianas que dicen ser cristianas se casan, delante de Dios se hacen un juramento mutuo y dicen prometo. Y dice prometo serte fiel y prometo y prometo y prometo. Esa es la promesa que se hicieron delante de Dios. Pero no han entendido muchas de esas parejas que luego se están divorciando. No entienden que cuando se divorcian ellos prometieron, juraron delante de Dios que estarían juntos en las buenas y en las malas, etc. Y cuando se divorcian ellos profanan ese nombre de Dios, haciendo a Dios mentiroso y participando de sus mentiras porque no están cumpliendo su palabra de ser fieles uno al otro. Cuando el Señor les dice a sus discípulos, vosotros pues oraréis así,
santificado sea tu nombre, aquí en Mateo 6, verso 9. No les está diciendo que deben recordarle a Dios, que debe santificar su nombre. Porque a Dios se le olvide o se le puede olvidar que debe santificar su nombre, porque eso es algo que Dios ha estado haciendo desde el inicio de la historia y lo seguirá haciendo, hermanos, hasta la eternidad, santificar su nombre. Dios no necesita que le digamos, Dios, santifica tu nombre. Y cuando el Señor dice, oren diciendo, santificado sea tu nombre, no es para recordarle a Dios, porque se le pueda olvidar que lo haga. Dios siempre ha sido el Dios temible, el Dios santo, el Dios todopoderoso. Y no necesita que nadie le diga, Señor, y después de orar, me acuerdo que tengo que recordarte este día, santifica tu nombre. No, hermanos. Dios no necesita que nosotros le digamos eso. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis. Y luego dice, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Dios no necesita que le recordemos, hermanos, ninguna cosa. Él es santo. Y porque Él es santo, demanda de nosotros que nosotros también lo seamos. Nosotros somos un reflejo de Él. La vida que vivimos, todo lo que hacemos, debe reflejar que Dios está en nosotros. Porque cada aspecto de nuestra existencia, durante el transcurso del tiempo que Dios nos permita transitar por este mundo, hermanos, si usted y yo conocemos a Cristo, Él debe reflejarse a través de nosotros. Y la forma que Dios espera que nosotros lo reflejamos es como Él es. Y dice Levítico 19:2, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Él no espera menos de nosotros, hermanos. Una vida de santidad es la que Dios nos demanda, en cada aspecto de nuestra existencia. En cada aspecto de nuestra existencia. Y cuando usted y yo nos acercamos a Dios, Dios espera que nosotros tengamos claro, presente, que nosotros estemos conscientes delante de quién estamos viniendo, hermanos, todas las veces. Pero necesitamos esa conciencia también para entender delante de quién vivimos cada instante de nuestra vida, porque la adoración, nuestra forma de relacionarnos con Dios no es solo en el templo, hermanos, es de cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestra vida. Usted se va de aquí del templo al rato y dice, ¿se acabó la adoración? No, hermano, no se acabó. Usted sigue adorando. Y adora con su forma de vida. Con cada aspecto de ella. De esa forma adoramos a Dios. Ahí en Levítico capítulo 10. En Levítico capítulo 10. Unos capítulos antes, Dios había dedicado al sacerdocio a Aarón y a sus hijos. Él había sido testigo, Aarón, de cómo Dios había recibido a sus 4 hijos para ser sacerdotes juntamente con él. Y había sido algo extraordinario para Aarón que Dios lo eligiera a él para ser su sacerdote, pero también eligiera a sus hijos para ser sacerdotes junto con él. Pero ¿sabe qué pasó? Que en el capítulo 10 de Levítico dice que Nadab y Abiú, 2 de sus 4 hijos, se acercaron a Dios con un fuego extraño que Dios no les había pedido. Y Dios, molesto, porque Nadab y Abiú no tomaron en cuenta la santidad de Dios y le faltaron al respeto acercándose a Dios. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que se acercaron borrachos, que estaban borrachos cuando estos 2 se acercaron a Dios y por eso hicieron esto que Dios no les había pedido, que cuando se acercaron a Dios de esta manera, Dios los consumió con fuego y los quemó ahí. ¿Y sabe quién presenció eso, hermano? Aarón, su padre. Él presenció cómo Dios quemó a sus 2 hijos, Nadab y Abiú. Y ahí en Levítico capítulo 10, en el verso 3, dice el Señor a Aarón y a Moisés estas palabras. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y le dice, y tus hijos no lo hicieron. Tus hijos no lo hicieron. Y dice el pasaje ahí, y Aarón se quedó callado. No dijo nada. Cada vez que yo leo ese pasaje a mí me sorprende, hermanos. Y me sorprende porque dice ahí el Señor a Moisés y a Aarón, en los que a mí se acercan me santificaré. Y delante de todo el pueblo me santificaré. Pero tus hijos, le dice Aarón, no lo hicieron. No me santificaron, no me honraron y por eso murieron. En Números capítulo 20, el pueblo le exigió a Moisés que les diera agua.
Le empiezan a reclamar a Moisés y le dicen, ¿para eso nos trajiste a este desierto? ¿Para matarnos a nosotros y a nuestros ganados de sed? Mejor hubiéramos muerto en Egipto, allá habían sepulcros. Pero aquí, en el desierto, ¿dónde van a quedar nuestros cuerpos sepultados? Y le empiezan a hacer un montón de reclamos a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, reúne a la congregación. Fíjese lo que le dice Dios a Moisés, reúne a la congregación. Toma la vara y le vas a hablar a la roca y les dará agua. Pero dice Números que Moisés reunió al pueblo, lo hizo. Lo reunió, pero estaba tan molesto Moisés que insultó al pueblo. Les dijo, les hemos de dar agua, necios. Estaba tan molesto Moisés que insultó al pueblo. Y entonces agarró la vara y golpeó la roca 2 veces como lo había hecho otras ocasiones. Y la roca se abrió y dio de beber al pueblo. Pero Dios le dijo a Moisés, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjese lo que pasó aquí. Fíjese lo que pasó. Ellos, Moisés y Aarón, oyeron la orden de Dios. ¿Pero qué pasó? No hicieron lo que Dios les dijo. No honraron a Dios, no santificaron a Dios. Y Dios le dice a Moisés y a Aarón, por cuanto no me honraron, por cuanto no me creyeron, para santificarme delante de los hijos de Israel, ustedes no van a entrar a la tierra prometida. No van a entrar. En Hechos, capítulo 5, se dice que había un hombre llamado Bernabé. Era un hombre de un corazón muy generoso, que viendo la necesidad de la iglesia, teniendo una propiedad, dice, la vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles y dijo, esto lo he traído para el Señor. Y lo repartieron en las necesidades que la iglesia tenía entonces, porque era una iglesia muy necesitada. Había muchos esclavos, muchos pobres en la iglesia de ese tiempo. Y habían 2 personas que viendo esto y viendo cómo la gente hablaba muy bien de Bernabé, se llenaron de deseos de ser halagados también. Y dijeron, nosotros tenemos por ahí una tierrita que ni usamos. Es más, estábamos pensando en regalarla, pero la vamos a vender. Y lo que vendamos lo vamos a traer. Pero habían hecho un plan, Ananías y Zafira. Y habiendo vendido esa propiedad, dijeron, es mucho dinero. Ya cuando vieron el dinero en su mano, dijeron, es mucho dinero. No, Dios no necesita tanto. Y agarraron una parte y se quedaron con una parte y llevaron la otra y dijeron a Pedro, Pedro, aquí está. Mira, nosotros también vendimos una propiedad y traemos el dinero de lo vendido a los pies del Señor. Y Pedro le dice, ¿por qué quieren engañar al Señor? ¿Por qué? Teniendo su propiedad, pues era de ustedes, no tenían que venderla. Y vendida el dinero en su mano, tenían que traerlo. Pero si hicieron una promesa a Dios, ¿por qué mienten a Dios? No le mienten a los hombres, sino a Dios. Y entonces Ananías, que fue el primero que llegó, dice, cayó muerto ahí. Cayó muerto. Al rato se llevaron el cuerpo de Ananías a sepultarlo y al rato, a las pocas horas, entró la esposa, Zafira. Y Pedro le dice, oye, Zafira, ¿en tanto vendieron la propiedad? Y dice, sí, en tanto, Pedro. Y dice, ¿por qué quieres mentirle a Dios? No has querido engañar a la iglesia, sino a Dios has querido engañar. Y de inmediato también Zafira cayó muerta ahí. Hermanos, Dios siempre cuida de su nombre. Dios siempre va a cuidar su nombre. Porque su nombre es la tarjeta de presentación de lo que Dios es y de quién es Él en esencia. Dios siempre va a cuidar su nombre. Y si nosotros, hermanos, no tenemos cuidado del nombre de Dios y lo usamos para bromear, chistear, bromear, para lo que sea, estamos faltándole al respeto a Dios, porque quien es Dios por su nombre es Él en esencia. Porque Dios y su nombre son uno. Dios y su nombre son uno. Allá en Éxodo capítulo 20, versos 18 al 20, el pueblo veía el monte que humeaba. Estaban ahí al pie del monte, ahí se habían reunido. Dios iba a entregarle una copia de las leyes a Moisés porque las había roto a causa del becerro aquel que había hecho Aarón, recordará usted. Pero estaban ahí al pie del monte y el pueblo dice que temblaba de miedo porque el monte humeaba y ardía en fuego y tronaba. Y el pueblo estaba ahí tembloroso. Tuvieron miedo y Moisés les dice estas palabras ahí en Éxodo 20.
Porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjese lo que dice Moisés al pueblo. Dios los ha traído aquí para probarlos. Y además para que su temor, el temor de Dios, esté en ustedes, dice, para que no pequen. Hermanos, he dicho desde este púlpito que cuando el Señor dice aquí en Mateo 6:9, que al orar nosotros debemos y podemos decir, Padre nuestro, recuerda usted, lo vimos hace 2 semanas, 3 semanas atrás. El Señor dice, digan ustedes, Padre nuestro. Esa palabra, esa expresión, Padre, es en arameo la expresión Abba, que significa papito. Papito. Eso significa la expresión Padre en arameo, Abba, papito. Lo que el Señor está diciendo es que usted cuando se acerca a Dios, usted debe tener la confianza de que cuando se acerca a Dios no es cualquier Dios, no es un Dios, no es el Dios de algunos, no es mi Dios, es su Dios. Y ese Dios, nuestro Dios, es que nuestro Padre, es mi Padre. Eso es lo que el Señor está diciendo aquí en el verso 9 de Mateo 6. Padre nuestro. Usted puede llamarle a Dios papito. Yo le he dicho a usted, a mí me sorprende aquí en México que los hijos, yo no sé, pero según lo he visto, porque mis propios hijos lo veo, ellos me dicen, pa. Dicen a su mamá, oye, ma. Digo, ¿cuándo aprenden, verdad? Y me rasco la cabeza y digo, ¿cuándo aprenden a decir eso los niños? ¿Alguien les dice en la escuela que digan pa, digan ma? No, es algo propio de ustedes como mexicanos, ¿verdad? Ustedes lo expresan, ustedes algún día se lo dijeron a sus padres, sus hijos ahora se lo dicen a ustedes. Pa. Es una forma muy cercana, muy bonita de que el hijo se acerca a su pa, a su ma, a decirle, oye pa, oye ma. Y yo lo siento algo muy tierno de mis hijos cuando me dicen, oye pa, me siento así, no sé cómo, me gusta que me digan pa. Porque esa es la forma tan tierna y tan llena de confianza que el hijo puede tener con su pa para decirle, oye pa, oye ma. Dice el Señor, ustedes al orar, ¿qué deben decir? Padre nuestro, papito, papito. Pero cuando vemos que el Señor también dice, santificado sea tu nombre, puedes entender que Dios te está diciendo que puedes tener confianza, familiaridad con Él, en esa relación que hoy tú y yo tenemos con ese Padre Celestial. Pero ese Padre, ese papito, ese Pa Celestial, sigue siendo Dios. Y eso es algo que a veces se nos olvida, hermanos. Y divorciamos esas dos cosas y pensamos que uno es mi pa y otro es Dios. Que a este pa lo puedo tratar con tanta familiaridad que esa familiaridad raya en el irrespeto, en la irreverencia, en la falta de educación. Y no es así, hermanos, porque ese pa, ese papito, ese Abba, ese Padre nuestro, también es Dios. Es Dios. No querramos acercarnos a ese Dios irreverente e irrespetuosamente, hermanos, porque nuestra cabeza está en juego. Está en juego. Por eso Pablo, hablando acerca de la cena del Señor en 1 Corintios 11, previo a que él hable y dice, bueno, el Señor me dijo esto y esto, dice él, antes de esto, bueno, algunos, dice, por tomar las cosas irreverentemente, han muerto. Y algunos están hasta enfermos. Es que Dios, hermanos, se toma en serio su nombre. Él sí. Y nos enseña a nosotros a tomarlo en serio. Santificado sea tu nombre. También implica que nosotros entendamos qué significa esa expresión con claridad. Y significa honrar, respetar, reverenciar, dignificar, poner en alto, representarlo con decoro, con dignidad. Eso significa, hermanos, santificado sea tu nombre. Eso significa. Recuerda 2 Corintios 5:20, lo mencionamos hace 15 días. Pablo dice, escribiendo allá a los Corintios, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, nosotros os rogamos, reconciliaos con Dios. Somos, dice Pablo, embajadores en nombre de Cristo. Usted y yo, si hemos creído, estamos representando a Cristo en este mundo. Y de nuevo se lo repito, hermano, si usted dice que es cristiano, si usted cree que ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, usted está representando a Cristo en este mundo. La pregunta es, ¿cómo lo está haciendo?
¿Cómo estamos representando a Dios en este mundo, hermanos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo cumplimos y desempeñamos esa posición cada día, esa función, ese papel? ¿Cómo lo hacemos? Yo quisiera leerle un pasaje en Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Si lo quiere buscar, búsquelo sin perder Mateo, y si no, se lo leo. Ezequiel 36, 16 al 23 dice así. Dios había mandado profetas y profetas y profetas a hablar a su pueblo. Pero el pueblo no quiso oír. Se hicieron los sordos, los disimulados, y llegó el castigo de Dios. Llegaron sus enemigos y se los llevaron, exiliados. Mataron a muchos, destruyeron su ciudad y se los llevaron. Y entonces dice el Señor a través de Ezequiel, verso 16 de 36. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Fíjese lo que dice el Señor acerca de su pueblo Israel en su propia tierra. La tierra estaba tan contaminada por la sangre que derramaron a causa de sus homicidios y de sus muchos sacrificios ajenos a Dios, que dice el Señor, estaba muy contaminada. Los esparcí, dice, por las naciones, verso 19, y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, dice, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, esos que estaban allí, estos son pueblo de Jehová, estos son pueblo de Yahweh, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, dice Dios a Ezequiel, así ha dicho Jehová, Yahweh, el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Fíjense lo que dice el Señor a través de Ezequiel. ¿Qué hicieron estos? Algunos dirán, Dios se los llevó, dejó que se los llevaran cautivos, no aprendieron en su tierra, pero en tierra ajena aprendieron. No aprendieron. Es lo que acabamos de leer. En vez de aprender a reverenciar a Dios y a temer a Dios, profanaron el nombre de Dios. Y Dios dice, pero los voy a sacar de ahí, los voy a traer, versos siguientes. Los voy a regresar a su tierra, dice el Señor, pero no por amor a ustedes. No por amor a ustedes yo los voy a regresar a su tierra, dice el Señor, sino por amor a mi santo nombre, porque mi nombre es Yahweh, el Dios santo, santo, santo. Hermanos, necesitamos entender esto, la iglesia de hoy. Todas las veces que venimos al templo, todas las veces que nos acercamos a Dios a través de su palabra, que nos acercamos a la bendita presencia de Dios en la oración, todas las veces que nuestros ojos se abren, todos los días, hermanos, a un nuevo día, estamos nosotros los creyentes en la presencia de Dios, estamos adorando constantemente, y la vida que Dios exige de nosotros es una vida como la suya. Levítico 19:2, santos seréis porque yo, Jehová vuestro Dios, yo, Yahweh vuestro Dios, soy santo. Yo no sé cómo usted toma el nombre de Dios. Yo no lo sé. Pero lo que Dios espera es que nosotros temamos ese nombre. Que reverenciemos ese nombre. Que cada vez que nuestra boca pronuncia el nombre de Dios, ciertamente no nos vamos a bañar ni a cambiar de ropa y a lavar con cloro la boca porque el nombre de Dios es tan santo. No lo hacemos. Que asumamos la actitud correcta frente a esto es lo que Dios espera. Lo que aquí en Ezequiel 36 vemos es a Dios diciendo, les envié profetas, a otro profeta y no lo oyeron. Fueron llevados cautivos y cualquiera diría, ¿aprendieron? No aprendieron. Allá usaron mi nombre, dice Dios, para profanarlo. Eso es lo que hicieron. Llamaron mi nombre y lo profanaron. Dios promete regresarlos de entre las naciones, pero no por ellos, dice, sino por causa
de su propio nombre, de su santo nombre. ¿Por qué Dios cuida así su nombre, hermanos? ¿Por qué Dios lo hace? Lo hace porque nosotros no lo hacemos. Lo hace porque nosotros no cuidamos el nombre de Dios. Y no nos importa si estamos en la presencia de Dios, hermanos, y hacemos muchas cosas, ¿verdad? Alguna vez dijo alguien con toda la claridad, dijo, pues cuando usted viene a la casa de Dios, apague su celular. Dios no le va a hablar por el celular, se lo aseguro. Pero vemos a veces con tristeza allí atendiendo el celular, ¿verdad? Ahí en la silla atendiendo el celular, el mensaje que nos acaban de poner, alguna cosa que estoy viendo ahí porque estoy tan aburrido que mejor me entretengo con algo. Hermanos, eso es lo que Dios está diciendo acá. He visto a algunos jugando con cosas en su mano ahí mientras está el sermón, jugando. Y yo me pregunto, hermanos, ¿eso es santificar el nombre de Dios? Eso es. Le decía hace un rato, tenemos más temor del hombre que de Dios. Pero lo que Dios está diciéndonos aquí es, mi pueblo no le debe faltar sabiduría, porque el pueblo de Dios es el pueblo de las Escrituras. Dios se quejaba de su pueblo, decía, a este pueblo le faltó sabiduría, ¿no? A mi pueblo le faltó sabiduría. Que no diga Dios lo mismo de usted y de mí, hermano. Que nos falta sabiduría para no entender las cosas que Él quiere que entendamos. ¿Por qué Dios cuida así su nombre? Es la pregunta. Bueno, porque es su prestigio, es su reputación, es su honor, es su dignidad, es su santidad, es su respeto, es su esencia como Dios lo que está de por medio con su nombre. Por eso Dios cuida su nombre, hermano. Por eso Dios lo cuida. Y Dios no va a permitir que nadie eche por tierra su reputación. Créamelo, hermano, Dios no lo va a permitir. Y necesitamos entenderlo para que si nuestra boca no va a pronunciar el nombre de Dios correctamente, que no lo pronuncie. Y pronunciarlo no solo decirlo, expresarlo, sino es todo lo que implica el hecho de que nosotros tengamos a Dios no solo en la boca, sino lo tengamos ¿a dónde? En el corazón. Eso es lo que implica, hermanos. Yo he conocido a personas de mala fama, créanme que sí. Yo mismo fui alguien de mala fama en el pasado. Me junté con muchachos de mala fama. Y hablar de ellos o recordarlos ahora, después de tantos años, es recordar cosas feas. Es recordar, porque el nombre de estos muchachos, hasta la fecha, cuando yo recuerdo sus nombres o sus apodos, porque algunos, incluso, déjeme decirle, no supe nunca su nombre, pero sí me recuerdo de sus apodos. Recordar el apodo de algunos de ellos o el nombre de algunos de ellos es sinónimo de peladez, de mala educación, de irrespeto, de abusivez. Eso es recordar ciertos nombres de la relación que tuve con algunas de esas personas, muchachos, de mala fama. Pero también he conocido personas que son todo lo contrario, y recordar sus nombres es pensar de ellos como gente educada, respetuosa, honorable, íntegra. Hay un dicho por ahí que dice, cría fama y échate a dormir, ¿verdad? Cría fama y échate a dormir. Dime con quién andas y te diré quién eres, dicen por ahí. Necesitamos entender, hermanos, que Dios por eso cuida su nombre. Cuando nosotros los hijos de Dios no vivimos de acuerdo a las leyes y preceptos de la palabra de Dios, cuando no somos capaces de atender estas cosas, entonces lo que nosotros estamos causando es que el buen nombre de Dios sea profanado, pisoteado, despreciado, escupido por los que al ver nuestra vida que no coincide con lo que decimos que somos, juzgan el nombre de Dios y dicen, mírenlo, óiganlo, para ser como ese, mejor me quedo como estoy. Y dice que es cristiano. Necesitamos tener cuidado, hermanos, de cómo vivimos. Yo recuerdo en mi tierra una hermana, entre comillas, era muy famosa ahí, por lo menos en el área donde yo vivía, en la colonia, una colonia muy grande, la colonia El Milagro. Era muy famosa la hermana, se oía por todos lados la hermana. Bueno, no voy a decirlo, pero era muy famosa la hermana. Siempre andaba ella haciendo cosas, pero ¿sabe qué? El conflicto no era lo que la gente la veía hacer en la calle. El conflicto era los gritos y peladeces que se oían en su casa todos los días. Todos los días.
las palabrotas que salían de la famosa hermana, los gritos que le pegaba a sus hijos. Salían corriendo los chamacos porque los andaba persiguiendo con una paleta en la mano. Ese es el conflicto, hermanos. El conflicto es que no hemos entendido que la vida práctica, lo que hacemos y cómo somos saliendo del templo, no es otra cosa distinta de lo que hoy estamos siendo aquí en este lugar. La vida cristiana no es un trapo que me pongo y me quito, hermano. No es así. Es lo que somos. Y si usted y yo hemos conocido a Cristo, eso no lo podemos ya cambiar. No lo podemos negar. Y si lo negamos no es cierto y caemos en el plan de ser mentirosos. Pero si hemos creído en el Señor, entonces necesitamos aprender a vivir como Dios quiere que vivamos, para que el nombre de Dios no sea vituperado por aquellos que no entienden y lo único que pueden ver es gente viviendo distinto de lo que dice que son, y entonces dicen esos son hipócritas y todos son iguales. Todos son iguales. Aquí vino una persona, mamá de unos compañeros de mis hijos aquí en la escuela a la vuelta, que en una reunión que tuvimos en la escuela, porque me metí a hacer de alguna forma forzadamente parte de la asociación de padres de familia, no había lugar ese día para la reunión y nos venimos para acá, entonces teníamos una lona grandota que algunos recordarán, que era una lona grandísima que teníamos acá, sostenida por todos lados con tubos porque por todos lados se nos colaba luego el agua. Les dije, vamos, yo vivo a la vuelta, los traje aquí, todas eran mujeres excepto yo, y bueno, estaban aquí, cuando entraron me dice una de ellas, oye, ¿y aquí qué es? Y le digo, somos una iglesia cristiana, un templo cristiano, y entonces delante de todas las que estaban ahí me dice, ¿tú eres de esos que le roban a la gente? Y le digo, ¿cómo? Sí, me dice, de esos que asaltan a las personas, ¿eres tú de eso? Eso tocaron, venía otra persona, me salí, y cuando entré estaban ahí discutiendo entre todas, no, que sí, que... Y le digo, a ver, ¿cómo está lo que me estabas diciendo? Me dice, ¿tú eres de esos que le roban a la gente? Le digo, bueno, no te entiendo, no sé por qué me dices eso. Me dice, es que yo tengo a una hermana que es de tu religión. Y una vez me invitó a ir a su iglesia. Y cuando iban a recoger las ofrendas, me dice, ¿traes dinero? Y le dije, sí, échalo todo. Y digo, oye, ¿qué te pasa? ¿Me quieres robar? Y digo, no voy a dar mi dinero. Entonces quítate tu reloj, tus anillos, tus aretes y échalo todo. Y le dijo, ¿qué, me estás asaltando o qué? Y me dice entonces, ¿tú eres de esos que roban? Poco tiempo antes de eso había salido por aquí en la colonia que habían dejado un bebé abandonado. No recuerdo si fue aquí por la colonia o cerca, pero salió la noticia de que había habido un bebé abandonado, un recién nacidito, que alguien no lo quiso y lo botó ahí, por ahí. Y le dije, no sé si se enteraron, le dije, porque la mayoría vivía por aquí. Y no sé si se enteraron, le dije que hace poco encontraron un bebé por acá. Ay, sí, empezaron a decir, no, como eran todas mujeres, ¿verdad? Y todas mamás, digo, ay, sí, qué mal la mamá, ¿verdad? No sé tener entrañas para hacer eso. Y les digo, sí, ¿verdad? Así son todas las mujeres, malas. Todas son malas. Y casi que me linchan en ese rato. Dice, no, ¿cómo crees? Incluyendo a esta señora. Me dice, ¿cómo crees? Tú no nos conoces. Exacto, le digo, tú no me conoces. Tú no sabes quién soy yo. No sabes ni mi nombre como para decirme que soy ladrón. No sabes quién soy yo. Y está mal que juzgues por tu mala experiencia con tu hermana a todos. Porque una mujer botó a su bebé como si fuera basura, pero no todas son iguales. Ustedes no son malas madres, ¿o sí? Dijo, no. ¿Sabe qué? Al siguiente domingo aquí estaba. Hermanos, nosotros necesitamos entender que el nombre de Dios debe ser respetado aún por los que no conocen a Dios por nuestra causa. El problema es cuando por nuestra causa lo que hacen no es respetar el nombre de Dios, sino es blasfemar el nombre de Dios por lo que ven o no ven en nosotros. Hace años conocí a otra mujer aquí. Vino alguien aquí casualmente y conoció a Cristo y años después ella tuvo que ser operada y yo conocí a su hija, la única hija que tenía. Y cuando me la presentó, esa mujer casi me traga con sus ojos. Yo fui esa vez a donar sangre para ella allá en traumatología en Lomas Verdes. Y allá la conocí, me dijo, mire mi hija, y cuando me la presentó apenas y me dio la mano y no me contestó el saludo, y con unas miradotas, dije, ay, esta mujer, creo que nunca, empecé a hacer cuentas, no la conozco, para pensar si le había hecho algo. Digo, bueno, pues ya después le dije a la hermana, oiga hermana, y ya le comenté lo que había. Sí, mi hermano, mire, disculpe, es que mi hija está muy molesta con los cristianos. Porque en el edificio donde vivimos había un señor vecino que decía que era cristiano y un día en la calle la encontró
Ella trabajaba con el pelo recogido, pero ese día venía y se soltó el pelo y la encontró y le empezó a decir de cosas, y cuando ella volteó a ver, era su vecino cristiano. Y desde entonces ella no quiere saber nada, hermano, nada, y dice que todos somos unos montones de hipócritas. Por eso se portó así hoy, pero perdónele, hermano. No tengo ningún problema con eso. No me conoce. Y tal vez si un día conozca la verdad, se dará cuenta de que no todos somos hipócritas, ¿verdad? Que no todos somos como ese vecino, desgraciadamente, que decía que era cristiano y le faltó al respeto y se dio cuenta y dice, ahora todos son iguales. Hermanos, santificado sea tu nombre significa honrar a Dios, respetar a Dios, reverenciar a Dios. Y reverenciar es acercarnos a Él, dirigirnos a Él, entendiendo quién es Él. Él es Dios. Eso es reverenciar. Santificado sea tu nombre, es cuidar cómo y para qué usamos su nombre cada día. Es cuidar que nuestra forma de referirnos a Dios sea educada con el honor y la dignidad que Él, como Dios maravilloso, majestuoso, poderoso que es, se merece. Dios no se merece menos que eso, hermano. Dios no se merece menos que eso. Y como le decía hace un momento, Dios no merece que vengamos irrespetuosamente a su presencia. Aquí no exigimos que usted venga de corbatita y de traje si es varón, de taconcitos si es damita. No exigimos nada de eso. Pero sería terrible venir a la casa de Dios, a la presencia del Dios soberano, ante la presencia de Yahweh, con chanclas, ¿verdad? Todos chancludos, limpiándonos los ojos porque acabamos de levantarnos, ¿verdad? Eso es faltarle al respeto a esa persona ante quien estamos. Y no estamos ante un hombre, hermanos, estamos ante el Dios eterno. Ante Él venimos a presentarnos hoy. ¿Cómo se dirigiría usted al gobernador de la Ciudad de México, de aquí de nuestra ciudad, si usted tuviera que entrevistarse con él mañana? ¿Cómo se dirigiría usted en el momento en que usted entra a su oficina? ¿Qué le diría? ¿Qué hubo, mano? ¿Así le diría a usted? Usted entraría a su oficina y diría, ¿qué tal, Manzarita? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata la vida? ¿Así le diría a usted? Se lo aseguro que no lo haría. O usted le diría, buenos días, señor gobernador, gracias por recibirme. Lo trataría con el honor que la posición que tiene en esta ciudad se merece. Hermanos, con cuánta más razón si venimos a presentarnos ante quién, ante Dios. Ante Dios. Dios no es como mi papá, no es como mi mamá a quien le grito, no es como ellos, a quienes les exijo y les falto al respeto. No, Dios no es como nosotros. Nosotros dejamos a nuestros hijos faltarnos al respeto, gritarnos, decirnos a veces tapeladeces. No, Dios no es como nosotros, hermanos. Y confundimos eso y pensamos entonces que a Dios lo puedo tratar igual porque yo así dejo que mis hijos me traten, o así trato yo a mis padres, con falta de respeto, con falta de educación. Dios es ese Dios temible al cual el salmista dice ahí en el Salmo 138:2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. ¿Por qué? Y la respuesta es, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dice qué hermoso lo que dice el salmista. Dios cuida de su propio nombre. Y cuando nosotros, sus hijos, no lo respetamos, entonces nos arriesgamos a recibir el pago a esa insolencia. Porque aún los mismos ángeles, hermanos, aún los mismos ángeles son capaces, con toda reverencia y respeto, taparse con sus alas el rostro para no ver el rostro de Dios. Los mismos ángeles. Isaías capítulo 6. Con dos cubrían sus pies, con dos volaban y con dos cubrían sus rostros en la presencia de Dios. Dígame usted, hermanos, si los ángeles, seres santos, hacen eso en la presencia de Dios, ¿qué Dios espera o no espera de nosotros cada vez que venimos a su presencia, hermanos? Dígame usted. Con cuánta más razón nosotros pecadores debemos tener cuidado cuando nuestra boca pronuncia su nombre. Yahweh, Dios, Padre, Jesús. David vivió esto en carne propia. Con eso voy terminando. David, aquel que dice la Biblia cuyo corazón era de acuerdo
al corazón de Dios. Un hombre según el corazón de Dios. Eso dice la Biblia de David. El que escribió muchos salmos. Un hombre amado por Dios. Este hombre un día tomó una mujer que no era suya, adulteró y asesinó al esposo. No lo hizo con sus manos, pero sí con las de sus enemigos. Y luego se quedó con la esposa. Eso es lo que hizo David. Y un día llega el profeta Natán y le dice, por cuanto por este asunto hiciste blasfemar contra Yahweh a tus enemigos, no a tus enemigos, sino a sus enemigos, a los enemigos de Dios. Dice, por cuanto por este asunto hiciste blasfemar contra Yahweh a sus enemigos, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Esa fue la sentencia de Dios contra David. Por tu culpa, el nombre de Dios fue blasfemado. Ahora tu hijo morirá. Y usted y yo sabemos la historia porque la hemos leído. David ayunó, lloró, se tiró al suelo, le rogó a Dios y Dios no cambió de opinión. Y el niño murió. Dios ciertamente es nuestro Padre, hermanos. Si hemos creído en Él como Señor y Salvador de todo corazón. Eso no va a cambiar nunca, bendito sea Dios, porque nuestra seguridad no está en nosotros, sino en un Dios que no miente. Y hemos dicho hasta el cansancio que nosotros, basados en la Escritura, creemos en la seguridad de la salvación. Dios no es como nosotros, hoy dice sí, hoy mañana dice no, hoy está contento y mañana está enojado y me quita lo que me dio. No, Dios no es así. Dios en su palabra dice que cree en mí tiene vida eterna. Esa es seguridad. Y yo no tengo que dudar de la palabra de mi Dios. Entonces, si nosotros hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, Él es nuestro Padre. Él nos invita a venir a Él y que le digamos, Abba, Abba Padre. Pero también necesitamos no olvidar que nuestro Padre, a quien el Señor dice, cuando oren, ustedes deben decir, Padre mío, Padre nuestro, Abba, Padre, Pa. Dice el Señor, no deben olvidar que ese Padre nuestro es también fuego que consume, dice Hebreos 12:29. Es fuego que consume. Como Nadab y Abiú lo vivieron en carne propia y Aarón, su padre, lo vio viendo cómo sus hijos eran quemados por faltarle al respeto a Dios, nosotros no debemos olvidar, hermanos, que nuestro Dios es ese Dios precioso, maravilloso, que nos dice, acércate a mí, ven a mí, ven a mi presencia. Tienes todo el camino abierto para venir las veces que tú quieras. No hay nada que te lo impida. Eres mi hijo y como mi hijo puedes acudir a mí cualquiera que sea tu situación. Y hace unos días hablamos y dijimos, Dios en su palabra nos dice, una vez que ores basta. Y si me oras 2, 3 veces, ya no te oiré. No, Dios en su palabra nos dice eso. Dios se goza al oír el ruego de sus hijos. Si es 10,000 veces que yo le voy a decir lo mismo, 10,000 veces mi Padre, ese Dios, Yahweh, mi Abba Padre, mi papito, mi pa, va a estar ahí para escuchar mi corazón. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Pero no debo olvidar que Él sigue siendo Dios. Y que debo tratarlo con el respeto, la educación, el decoro, la dignidad que Él se merece. No olvidemos eso, hermanos, porque si eso es así, sin duda alguna nuestros encuentros con Dios van a ser los que deseamos. Y la experiencia que vivamos con Dios va a ser la que queremos, pero también la que Dios espera que nosotros vivamos estando en su presencia. Por eso el autor de Hebreos dice, acérquense, vengan al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Eso es lo que Dios, nuestro Yahweh, hermanos, nos dice. Pero necesitamos tener cuidado de no confundir la familiaridad con irrespeto. Que si usted no va a decir nada bueno de Dios, no lo pronuncie, ni siquiera lo piense. Porque Dios no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. ¿De acuerdo, hermanos? Ojalá que sí. Porque entonces vamos a vivir algo mejor con Dios. Y vamos a disfrutar, caminar con Dios. Y vivir por y para Dios. Vamos ahora. Amado Dios, gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos das la bendición de seguir estudiando tu palabra.
Venimos ante ti, Señor, sabiendo quiénes somos. Gente de carne y hueso, Señor, con tanto pecado en nosotros. Con tantas imperfecciones y deficiencias, Señor, que es increíble que nos ames siendo como somos. Quisiéramos venir un día a decirte, Señor, hoy no he pecado. Hoy mi mente, mi corazón, todo yo he sido íntegro. Pero eso, Señor, es tan complicado y tan difícil cada día. Porque queremos hacer las cosas bien, Señor, y paramos haciendo las cosas mal. Porque queremos honrarte, Señor, y lo que hacemos es deshonrarte. Señor, tú conoces el corazón de todos nosotros. Y tú sabes, Señor, cuánto anhelamos vivir vidas que te dignifiquen y que hagan que otros puedan decir, ahí está Dios con ellos. Cada vez que hablo con esa persona, siento algo especial. Me gusta cómo es esa persona, me gusta cómo es ese hombre, esa mujer, ese muchacho. Me agrada sus costumbres, su forma de expresarse. Algo tiene, no entiendo qué es, pero algo ha de tener. No entienden, Señor, porque ese algo se llama Dios. Tú estás en nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir dignamente para ti. Todos los días saliendo de este lugar. Amado Señor, aquí estamos para rogarte nos des fuerzas, determinación, Señor, para poder hacer tu voluntad. Y ser esa nación santa, ese pueblo santo. Esa gente a la cual tú llamas sacerdocio santo. Que ha sido tomada de entre lo malo y lo vil para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Señor, muéstranos cómo honrarte, ayúdanos, enséñanos cómo hacerlo. Porque esta carne no quiere, Señor, esta carne se rebela. Pero ese espíritu que ahora has puesto en nosotros, que es las arras de nuestra salvación, cada día dice, deséalo, quiérelo, anhela vivir para Dios, para mí. Señor, ayúdanos a elegirte a ti y no a nosotros, como a esa persona a la cual honrar. Te lo pedimos de todo corazón en esta nueva semana, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.